Ustedes, pues, perdón chicos por los días que me ausenté, pero de verdad sí tenía un problema de salud bastante complicado y tuve que hospitalizarme por 10 días, pero bendito sea Dios, ya pasé, ya salí, ayer salí y ya hoy estoy con ustedes nuevamente. Espero de verdad que me hayan extrañado. ¿Cómo les fue con la Inge? En mi opinión, bien, pero el problema, un poquito que noté de problema, no problema como tal, sino de que la licenciada, por ejemplo, tomaba algunas partes y de ahí decía, lo vamos a utilizar y explicaba como el tema que iba a ser como aparte. A mí me gustó, ella es muy entretenida, creo que pregunta bastante y eso mantiene actividad. Entonces, muy bonito. Con ella sí, pero siempre la extrañamos a usted. Bueno, gracias Stephanie, muchas gracias. Pues bueno, yo también los extrañé, pero sí era necesario y gracias a Dios que ella tan linda se ofreció a apoyarme, porque pues no nos podíamos dejar sin clases, ¿verdad? Pero gracias a Dios ella me apoyó y bueno, todo bien. Solo creo que fue Lourdes quien me dijo que si veíamos nuevamente un poquito de lo que eran las gráficas, o están bien y continuamos hasta donde ella los dejó. Lourdes, Yo sí quería ver las gráficas, licenciada. vaya, de acuerdo. Las gráficas empiezan exactamente donde empieza aquí el tema de la teoría de la utilidad marginal. Esta presentación yo se las voy a subir en cuanto terminemos para que la puedan tener. Se recuerdan que iniciamos evaluaciones del 12 al 20 y a nosotros nos corresponde el lunes 19. Lunes 19 de agosto nos corresponde la evaluación a nosotros. Pero bueno. La teoría de la utilidad marginal es la satisfacción adicional, la utilidad marginal es la satisfacción adicional obtenida consumiendo una unidad más de un bien. ¿Se recuerdan que vimos el ejemplo de los helados? La utilidad marginal decreciente es el principio según el cual cuanto más se consume de un bien, menos aumenta la utilidad con el consumo de cantidades adicionales. Una persona demanda un satisfactor determinado por la satisfacción o la utilidad que recibe al consumirlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona va a seleccionar determinado bien dependiendo del grado de satisfacción que ese bien le dé. Hablemos, por ejemplo, ¿qué les produce más satisfacción? ¿Una Coca-Cola o una Pepsi-Cola? ¿O qué les produce más satisfacción? ¿Una Coca-Cola o el agua pura? Las personas entonces van a seleccionar el satisfactor o el bien que les provoca o les produce mayor satisfacción. Hasta cierto punto, mientras más unidades de un satisfactor consuma la persona por unidad de tiempo, mayor será la utilidad total que reciba. O sea, entre más Coca-Cola tomemos, más satisfacción vamos a tener. Pero a la larga vamos a llegar a un punto crítico donde en lugar de tener satisfacción, vamos a tener insatisfacción. Y eso es lo que nos muestran a nosotros las gráficas. Aun cuando la utilidad total aumente, la utilidad marginal o extra que se recibe al consumir cada unidad adicional del satisfactor suele disminuir. ¿Se recuerdan del ejemplo de los helados? Nos comíamos un helado, qué rico. Nos comíamos otro helado, 2 helados ya nos provocaban a nosotros un poco más de satisfacción. Un tercer helado aumentaba nuestra satisfacción, pero con un cuarto helado esa satisfacción empezaba a disminuir. ¿Por qué? Porque ya nos íbamos como que empalagando, ya nos íbamos llenando y ya un cuarto helado en lugar de ser agradable ya resultaba desagradable. En algún nivel de consumo, la utilidad total que recibe la persona al consumir el satisfactor alcanza un máximo y la utilidad marginal es cero. La utilidad máxima subió,
Me comí 3 helados y mi utilidad total estaba hasta arriba porque tenía yo demasiada satisfacción, pero la marginal empezaba a decrecer. Después de los 3 helados, cualquier helado que yo me comiera, mi satisfacción marginal iba a ir decreciendo hasta llegar a un punto cero. Cuando la utilidad marginal es cero, estamos en el punto de saturación. Ya no, un helado más nos va a causar tremendo daño. La utilidad marginal que el comernos un helado más nos podría dar, ahí desaparece completamente. Buenas noches, Fátima. ¿Por qué estás entrando tan tarde a clases, Fátima? Rick, yo estaba desde temprano. No, ¿estás viendo quién está entrando a clases tarde ahorita? Buenos días. En mi defensa yo les pedí favor que avisaran. Gracias. Fátima, ¿por qué no avisas que Byron tiene problemas? Se me pasó, Lick. Después de la emoción que ya había regresado usted, se me olvidó lo de Byron. ¿Verdad? Bueno, pues bienvenido, Byron. Gracias, la extrañamos. Ya, yo también los extrañé, Byron, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Ya estamos de nuevo en el curso. Y así es que, Fátima, me haces el favor de estar atenta a los problemas de Byron, porque mira, pues ya le dije buenas noches en lugar de decirle buenos días. Sí, Lick, como que le está costando a Byron. Bueno, estábamos en el punto de saturación. El punto de saturación es cuando un satisfactor o un bien, en lugar de causarnos un beneficio, de causarnos una buena sensación, ya nos perjudica. Punto de saturación, donde la utilidad marginal llega a cero. Unidades adicionales del satisfactor hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal llegue a ser negativa debido a los problemas de almacenamiento o de eliminación de los sobrantes. Cuando hablamos que unidades adicionales del satisfactor hacen que disminuya la utilidad total, por ejemplo, nos comemos un helado y nos dan un 5% de satisfacción. Nos comemos otro helado y nos da 4% de satisfacción. Un helado más nos da una utilidad total de 3% o más de satisfacción. Con cada unidad que vamos agregando, es cierto que la utilidad total va aumentando, pero cada vez aumenta en menor porcentaje. Aumentó a 5, luego aumentó a 4, luego aumentó solo 3, luego aumentó solo 2, hasta llegar también al punto de saturación, cuando ya no existe utilidad marginal, porque ya en lugar de hacernos bien, nos hace mal. Medición de la utilidad marginal y la utilidad total. Esta es la tablita con la que se estuvieron trabajando las gráficas. Podemos ver la primera columna es la cantidad. Hablemos de la cantidad. Aquí nos habla de cualquier bien, cantidades de cualquier bien. La columna 2 tiene la utilidad total y la columna 3 tiene la utilidad marginal. Si nosotros no hemos consumido ninguna unidad, estamos en cero, tampoco tenemos utilidad total y no hay utilidad marginal. Pero si nosotros consumimos una unidad, consumimos un helado, por ejemplo, la utilidad total sería de 10. Y nuestra utilidad marginal sería igual a 10. Consumimos una segunda unidad y nuestra utilidad total aumenta a 18. ¿Cuál es el margen de diferencia o cuál es la utilidad marginal que aumentó? En este caso, lo máximo que teníamos era 10. De 10, nuestra utilidad total pasó a 18. Aumentó en 8 unidades. Pero la utilidad marginal bajó a 8 unidades. O a un porcentaje de 8. Consumimos un tercer helado y nuestra utilidad total aumentó de 18 a 24. Quiere decir que aumentó en un porcentaje de 6. Pero nuestra utilidad marginal
decreció o bajó de 8 a 6. Consumimos una unidad más y la utilidad total aumentó de 24 a 28 en un porcentaje de 4. Pero la utilidad marginal de 6 bajó a 4. Consumimos una unidad más y la utilidad total aumentó de 28 a 30. ¿Sí se dan cuenta? La utilidad total va aumentando, pero cada vez en menos porcentaje. Cada vez es menos la satisfacción que nos va provocando. Y la utilidad marginal bajó. O sea que esa satisfacción extra va bajando a medida que vamos consumiendo más unidades. Consumimos la sexta unidad y la utilidad total ya no aumentó, se quedó en 30. Llegamos ahí, al punto crítico. La utilidad marginal de 2 pasó a ser 0. O sea, ya no nos provoca ninguna satisfacción. Ya no aumentó nuestra utilidad total y nuestra utilidad marginal se quedó a 0. Ya no hay ninguna utilidad marginal. Y con una séptima unidad, la utilidad total, en lugar de aumentar, empieza a decrecer, empieza a disminuir. Y la utilidad marginal ya es menos 2. No solo ya no nos provoca satisfacción, sino que por el contrario ya nos causa daño. Ya empieza a ser negativo. ¿Entendimos la tablita? Creo que las tablitas ya las habían entendido bien. Pero si alguien que no lo entendió. Bueno. Con la misma tablita. Observe que hasta cierto punto, si la persona consume más unidades de un X bien por unidad de tiempo, la utilidad total de X va aumentando. De 0, que no había consumido nada, a 10, a 18, a 24, a 28, a 30, y ahí se quedó. Ahí llegó a su punto más alto de satisfacción que podría haber obtenido. A partir de ahí, cada unidad más va a significar un descenso, una satisfacción decreciente. La columna 1 y 3, la cantidad y la utilidad marginal de la tabla, muestra la utilidad marginal de esta persona por el satisfactor X, o sea, el producto X que esté consumiendo. Cada valor de la columna 3 se obtiene restando 2 valores sucesivos de la columna 2. 10 menos 2, 8. Menos 2, 6. Menos 2, 4. Menos 2, 2. Menos 2, 0. Y menos 2, ya queda menos 2. ¿Algo que no le hayan entendido a la tablita? ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos bien, licenciada. Bueno, gracias, Estefan. Con la misma tablita, por ejemplo, si el consumo de X hecho por persona va de 0 unidades a 1 unidad, la unidad total va de 0 útiles a 10 útiles, dando una utilidad marginal de 10 útiles. O sea, pues comimos una, la utilidad total es de 10 y la utilidad marginal es de 10. De modo semejante, si el consumo de X hecho por la persona va de 1 unidad a 2 unidades, la utilidad total sube de 10 a 18, dando una utilidad marginal de 8. O sea, cada unidad va a ir aumentando la utilidad total, pero cada vez en menor porcentaje. Y la utilidad marginal, con cada unidad más que agreguemos, va a ir decreciendo la utilidad marginal que ese bien nos produzca. Bueno, pero vamos a las gráficas. Se las explico y luego me dicen si las comprendieron o qué era lo que no habían entendido de las gráficas. Si graficamos la tablita es la misma en todo el ejercicio, diríamos que cuando la persona consume una unidad, tiene una utilidad total de 10. Marcamos el 10. La columna de la utilidad total y la columna de las cantidades. Bueno. Una unidad le produce una satisfacción total de 10.
2 unidades le producen una utilidad total de 18. Aquí. 3 unidades le provocan una utilidad total de 24. Vamos aquí. Una utilidad total con 4 unidades le provoca una utilidad total de 28. Vamos aquí. Una quinta unidad le provoca una utilidad total de 30 y estamos aquí. Consume una unidad más, que sería la sexta, y se queda ahí. Este sería el punto crítico. A partir de ahí, la persona consuma las unidades que consuma, ya no va a aumentar su utilidad total porque ya llegó a un punto crítico donde ya no le satisface ese bien. Bueno, se quedó en 30, pero consumió una unidad más y entonces la utilidad total ya no aumentó, no que disminuyó, o diríamos en otras palabras, decreció. Empezó a decrecer. Y si nosotros siguiéramos agregándole aquí más unidades, seguiría decreciendo, 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 hasta caer otra vez al tope, donde ya no hay ninguna satisfacción. La utilidad total tiene una pendiente que cuando positiva, cuando llegamos al 30, ahí estuvo creciendo. Pero es decreciente o negativa cuando la utilidad total que alcanza el individuo empieza a decrecer y entonces la columna empieza, o la curva empieza a decrecer. Eso sería la utilidad total. ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo va creciendo? Creciendo, llega al punto crítico y luego empieza a decrecer. La curva es positiva. Ahora veamos en la tablita B, esta es la A, esta es la B, cómo se grafica la utilidad marginal. La utilidad marginal, como sabemos, tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque a mayor consumo de un bien, empieza a decrecer la satisfacción que nosotros tenemos. Bueno, cuando consumimos un bien, la utilidad marginal era de 10. Estamos aquí. Cuando consumimos un segundo bien, la utilidad marginal era de 8. Estamos aquí. Cuando consumimos un tercer bien, la utilidad marginal está en 6. Estamos aquí. Cuando consumimos un cuarto bien o una cuarta unidad, nuestra utilidad marginal está en 4. Estamos aquí. Cuando consumimos un quinto elemento o una quinta unidad, nuestra utilidad marginal está en 2. Estamos aquí. Y cuando consumimos la sexta unidad, nuestra utilidad marginal está en 0. Estamos aquí. Y si unimos las dos gráficas, vemos que cuando la utilidad total está en 30 y la utilidad marginal está en 0, es cuando las dos están en su punto crítico. Lo mismo que nos dice la tablita, nos dice la gráfica. Cuando la utilidad total está en 30, la utilidad marginal está en 0. Y entonces ahí es donde se unen los puntos críticos de la utilidad total y la utilidad marginal. ¿En dónde sería? Cuando se consumen 6 unidades. Es el punto crítico donde la utilidad total está en 30 y la utilidad marginal está en 0. ¿Entendemos esa gráfica? Sí, licenciada. ¿Sí, Stephanie? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Sí? Es que en la clase anterior con la licenciada Mónica había dicho que los puntitos estaban mal, como que mal colocados, pero creo que ya entendí. No, si comparamos con la tabla es también. Porque lo que estamos graficando es la tablita. Y si comparan, están bien colocados los puntos. Porque la de abajo no, licenciada, perdón. La de abajo, porque, mire, pues lo que estamos viendo es la utilidad marginal.
cómo decrece con cada unidad que vamos consumiendo. Entonces va en una pendiente negativa. Cuando consumimos, cuando la utilidad total, esta es la utilidad, estos números de aquí, podríamos decir que son la utilidad total que va dando. 10 es el máximo punto. Pero cuando va bajando, baja 8, baja 6, baja 4, baja 2, baja 0 y llega a menos 2. Es que lo que habíamos visto con la licenciada el lunes era que estaba corrida, como un medio, o sea, como un cuadrito. Bueno, a lo mejor tuviera que así la tiene el libro, pero la verdad es que sí puede que esté corrida. Así la trae el libro. Los libros están en plataformas. Ustedes vieron, yo en la primera semana les coloqué los libros. Y en el libro está exactamente así. Pero yo pienso que a lo mejor sí, ¿verdad? Se le movió un poquito al autor, pero se entiende que estamos en utilidad marginal 10, 8, 6, 4, hasta llegar al punto crítico que sería donde la utilidad marginal está en 0. Y cuando empieza ya fuera de ese punto crítico que sería el menos 2. ¿Estamos, Stephanie? Sí, licenciada. Vaya. Las curvas de la utilidad marginal y la utilidad total son las mismas gráficas, o sea, se las pongo en todos los aspectos para que las entendamos. Son las mismas gráficas de la misma tablita. En esta el autor trabaja con los mismos datos, las diferentes, cuando lleguemos a los mapas que son los mapas de las curvas, solo nos representa las diferentes curvas. Entonces, el autor en este libro trata con los mismos porcentajes, con las mismas cantidades, con los mismos ejemplos, de ir haciendo las diferentes funciones que tiene la curva de la utilidad. Si se grafican los valores de la utilidad total y la utilidad marginal de la tabla 4.1, se obtienen las curvas de utilidad total y marginal de la figura 4.1. O sea, si graficáramos, estas gráficas las podríamos haber hecho las dos en una sola para que entendiéramos, pero el autor las tiene separadas. Puesto que la utilidad marginal se ha definido como el cambio de la utilidad total debido al cambio en el consumo en una unidad, en el inciso B, o sea, en la B. Recordémonos en el ejemplo del helado. Cuando nos estamos comiendo una unidad más, la utilidad total va subiendo, pero la utilidad marginal va decreciendo. Eso es lo que nos muestran estas dos gráficas. Lo que nos dice la tablita. Cómo la utilidad total va aumentando, pero la utilidad marginal va decreciendo. La columna 2 va creciendo y la columna 3 va decreciendo. Eso es lo que nos muestran las dos gráficas. El punto de saturación, donde la utilidad marginal es igual a 0, se alcanza cuando la persona aumenta el consumo de X de 5 a 6 unidades, lo que dice la tablita. Cuando pasamos de 5 a 6 unidades, donde se pierde ya la satisfacción, se encuentra el consumidor en un punto crítico, porque ya no hay ninguna satisfacción marginal, ya no hay ninguna utilidad marginal, y por eso vemos que el punto crítico de las dos está en 30 y en 0, lo que nos dicen las dos gráficas estas. A lo mejor sí se movió un poquito, pero sí nos da a entender los datos. Lo que está movido son las cantidades, diría yo. Tendría que empezar 1, 2, 3, 4, 5 y tener aquí en nuestro punto crítico en el 6. Pero bueno. Método y tablas de las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia, ¿qué son? Curva de indiferencia, curva que representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Podemos mostrar gráficamente las preferencias del consumidor por medio de las curvas de indiferencia. ¿Qué significa indiferencia? Si yo prefiero la cesta A a la cesta B, estoy teniendo
preferencia sobre una o sobre otra. Pero puede llegar en un momento en que a mí me dé lo mismo la cesta A que la cesta B. Entonces me son indiferentes. Yo podría tomar cualquiera de las dos porque me son indiferentes. Una curva de indiferencia representa todas las combinaciones de cestas de mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción a una persona. Por tanto, esa persona es indiferente entre las cestas de mercado representadas por los puntos situados en la curva. Puede ser que una cesta tenga solo alimento y otra cesta tenga solo vestido. ¿Cuál prefiero? Puede ser que yo en determinado momento prefiera la cesta que tiene fruta, pero puede ser que yo en determinado momento prefiera la que tiene vestido. Pero si a mí me da lo mismo tener frutas que tener vestido, pues entonces me es indiferente. Entonces lo que vamos a ver son las curvas de indiferencia. Dados nuestros tres supuestos sobre las preferencias, sabemos que un consumidor siempre puede indicar una preferencia por una cesta de mercado frente a otra o una indiferencia entre los dos. Lo que les decía. Puede ser que yo prefiera la cesta con frutas, pero puede ser que mejor voy a preferir la cesta de vestido. Pero puede llegar en un momento en que a mí me puede dar indiferente si me dan la de frutas o me dan la de vestidos, a mí me da lo mismo. Esta información puede utilizarse para ordenar todas las opciones posibles de consumo. Para ver este principio gráficamente, supongamos que solo pueden consumirse dos bienes, alimentos y vestidos. En este caso, todas las cestas de mercado describen las combinaciones de alimento y vestido que podría desear consumir una persona. Vamos a ver un video donde nos va a hablar precisamente de estas curvas de indiferencia. Pongámosle atención al video, por favor. En este vídeo veremos las curvas de indiferencia. Las preferencias de los consumidores se pueden mostrar gráficamente por medio de las curvas de indiferencia. Estas curvas nos informan de todas las combinaciones de cestas que dan a un consumidor el mismo nivel de satisfacción. Esto quiere decir que un consumidor es indiferente entre todas las cestas representadas por una curva de indiferencia. Por ejemplo, a este consumidor cuya curva de indiferencia se encuentra representada en este gráfico, le es indiferente entre tener 5 manzanas y 2 peras o 4 manzanas y 4 peras, ya que ambas cestas se encuentran en la misma curva de indiferencia. No obstante, un consumidor no solo tiene una curva de indiferencia, sino que tiene infinitas curvas de indiferencia que representan las cestas de bienes en las cuales es indiferente. Todas estas curvas vienen representadas por un mapa de curvas de indiferencia, que es el gráfico que se puede ver ahora mismo. En este mapa de curvas de indiferencia se pueden ver tres distintas curvas. Hay que decir que cada una de estas curvas de indiferencia reportan un nivel distinto de satisfacción. Es decir, la curva C3 tiene un mayor nivel de satisfacción que la curva C1 y C2, por lo que un consumidor preferirá siempre estar en la curva C3. Como se ve, las curvas de indiferencia siempre tienen pendiente negativa, ya que si fuera positiva, estaríamos diciendo que un consumidor le es indiferente entre tener un número mayor de dos bienes que un número menor, por lo que no cumpliríamos la propiedad de cuanto más mejor vista en el vídeo de las preferencias. Además, siguiendo las propiedades vistas en este vídeo, hay que tener en cuenta que las curvas de indiferencia nunca se deben cortar. Para comprender esto, supongamos que tenemos las siguientes dos curvas de indiferencia que se cortan. Como he dicho anteriormente, las curvas de indiferencia representan cestas de preferencias por las cuales un individuo se siente indiferente. Entonces, un consumidor se sentirá indiferente entre las cestas A y B, porque están en la misma curva. Sin embargo, también se sentiría indiferente entre las cestas A y C, porque también se encuentran en la misma curva. Por tanto, según la propiedad de transitividad, el consumidor se sentiría indiferente entre las cestas B y C. Pero esto es irracional, ya que la cesta B tiene más manzanas y peras que la cesta C, y como un consumidor siempre preferirá más que menos, la cesta B siempre será más preferible que la C. Por tanto, nunca cortes dos curvas de indiferencia para no incumplir los supuestos de preferencias racionales. Al principio de la presentación están vamos a ver, para ir entendiendo mejor esto.
Los supuestos básicos sobre las preferencias, la completitud, la transitividad y cuanto más mejor. Estos tres supuestos, la completitud, se supone que las preferencias son completas. Completitud quiere decir que estoy completa, que la canasta me está dando a mí la satisfacción que yo deseo tener. La transitividad, las preferencias son transitivas. Significa que si un consumidor prefiere la cesta A a la B y la B a la C, entonces lógicamente va a preferir A a la C. Y cuanto más mejor se supone que los bienes son deseables, es decir, son buenos. Por consiguiente, los consumidores prefieren una cantidad mayor de cualquier bien a una menor. Siempre van a querer tener más de cualquier bien, porque eso les va a dar una mayor satisfacción, el tener más. Bueno, el cuadro 3.1 muestra algunos ejemplos de cestas que contienen distintas cantidades de alimento y de vestido. Dice el autor que aquí no utiliza la cesta A para que no se confunda con alimentos, porque estamos viendo alimentos y vestidos. Entonces inicia en la B. La cesta B tendría 20 unidades de alimento y 30 unidades de vestido. La cesta C tendría 10 unidades de alimento y 50 de vestido. La cesta D tendría 40 unidades de alimento y 20 de vestido. La E tendría 30 de alimento y 40 de vestido. La F tendría 10 de alimento y 20 de vestido. Y la G, 10 de vestido, 10 de alimentos y 40 de vestido. Si yo fuera un simple consumidor, le diría, bueno, Pablo Javier, según tus preferencias, ¿cuál de estas canastas preferirías? ¿Qué preferirías tener más? ¿Más alimento o más vestido? Hablando de vestido en ropa general, ¿verdad? No vas a decir que te digo de un vestido de mujer. Yo procuraría más estar en intermedio, que sería la B en todo caso. O sea, más es equilibrado. 20 de alimento y 30 de vestido. Ajá. Gracias, Pablo Javier. Oliver, ¿tú cuál preferirías? Oliver Javier. No, sí, más alimento preferiría yo. Más alimento. O sea, Pablo Javier dice que él preferiría estar equilibrado. Oliver Javier dice que él preferiría tener más alimento. Entonces diríamos, bueno, prefiere la D, porque tiene más alimento. ¿Sí, Byron? Sí, en este caso a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la canasta B y la canasta E en cuanto a bienes se refiere. Entonces yo elegiría la E porque es la que más bien en general me trae, porque trae como que 70, por decirlo así, en general, y la B trae 50, entonces la que más me Cuanto trae más cosas es mejor, ¿verdad? la E, ajá. Ahí se cumple la propiedad que dice, cuanto más, mejor. Ya. Pero ven, solo entre ustedes tres hay diferentes preferencias. Entonces, los consumidores serían como ustedes, ¿verdad? Un grupo diría, bueno, yo prefiero la B. Otro diría, bueno, yo prefiero la D porque tiene más alimento. Y otro diría, no, la que está más equilibrada, pues, ¿cuál es la que tiene más? Juntándolo todo. Porque diríamos, la E fue la que dijo Byron, tiene 70 en total, ¿verdad? Mientras que las otras alcanzan a llegar a 60. La que más tiene, si aplicamos la propiedad de cuanto más mejor, pues es la E la que tiene más producto que las otras. Gracias, Byron, y gracias a los Javieres. Bueno. La figura 3.1, descripción de las preferencias individuales, lo que nos dice la tablita. Y aquí podemos así como que determinar lo que decía Byron y lo que decía Pablo y Oliver. Cuanto más mejor, dice Byron. Como se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor, podemos comparar las cestas de mercado de las áreas sombreadas. Bueno, la cesta de mercado C, que sería esta,
que tiene 30 unidades de vestido y tiene 20 unidades de alimento, se prefiere claramente sobre la F. La F sería esta. ¿Por qué? Porque tiene 20 de vestido la F y la C tiene 30, tiene más. La F tiene 10 de alimento y la C tiene 20. O sea, de cualquiera de las dos unidades, ya sea vestido o alimento, tiene más. Tiene más la C que la F. Sin embargo, la C, a pesar de que tiene más alimento y más vestido que la F, no puede compararse con la B. ¿Por qué? La B tiene bastante vestido, tiene 50. Miren, la B tiene 50 de vestido. Pero ¿cuánto tiene de alimento? Solo tiene 10. Si alguien preferiría tener mucha más ropa que alimento, pues le gustaría la B. Pero al que prefiere, por ejemplo, la C, que tiene 30 de vestido y 20 de alimento, no la va a querer cambiar por la de la B, porque aquí se le equilibra, ¿no? Y podemos ver que la E, mientras que la E dice se prefiere claramente sobre la C. ¿Por qué la E? Esta fue la que escogió Bayo. Tiene 40 unidades de vestido y 30 de alimentos. Tiene más que todas las otras canastas y también podríamos decir, bueno, está equilibrada porque tiene 40 y 30. O sea que estamos casi que nivelados. Entonces, se prefiere la C sobre la F, la E sobre la C. Preferencias. La B dice, sin embargo, la C no puede compararse con la B. Miren, la C tiene 30 y 20, harían 50. La B tiene 50 y 10, haría 60. Una tiene mucha más cantidad de vestido, la B tiene mucha más cantidad de vestido, mientras que tiene menos cantidades de alimentos. Sin embargo, la C podríamos decir, bueno, también está nivelada. ¿Qué nos dice la gráfica? Dependiendo de las cantidades que tiene cada uno, ¿cuáles son las preferencias del consumidor? Quien quiera tener mucho vestido, aunque sea poco alimento, va a seleccionar la B. Quien quiera tener equilibrado, similar cantidad de vestido que similar cantidad de alimento, pues va a preferir la E. Porque más es mejor. Cuanto más nos dé, es mejor. Entonces, esos son lo que representan nuestras gráficas, las preferencias del consumidor. Cuánto tiene de vestido y cuánto tiene de alimento cada canasta y cuál es la que yo voy a preferir. ¿Entendemos qué nos representa esta gráfica? Representa las preferencias del consumidor. Y aquí la curva de indiferencia es positiva. ¿Entendemos la curva de indiferencia? Son preferencias individuales. ¿Entendemos qué representa la gráfica? Sí, licenciada. Gracias, Stephanie. Bueno. Observe, sin embargo, que la B contiene más vestidos, pero menos alimentos que la C. Están otra vez las mismas. La B tiene más vestidos, tiene 50. La C tiene 30 vestidos, diríamos que la B tiene 20 vestidos más. Pero la C tiene 10 alimentos más que la B. Ahí no podríamos decir que nos da lo mismo, no podríamos decir que es indiferente. ¿Por qué? Porque es bastante la diferencia que hay entre los vestidos que tiene la B y los vestidos que tiene la C. Son 20 vestidos de diferencia. Y entre alimentos, la C solo tiene 10 más unidades que las que tiene la B. Esto no podría ser indiferente porque las cantidades son bastante diferentes. Asimismo, la D es esta, contiene más alimentos pero menos vestidos. Miren, la D tiene 40 unidades de alimentos
pero tiene solo 20 de vestidos. Por tanto, no es posible comparar la cesta de mercado C con la B, ni comparar la D con la G. Miren la G tiene 40 unidades de vestido y solo 10 de alimento. 40 y 10 en total tiene 60 unidades. Mientras que la D tiene 20 de vestido, pero tiene 40 de alimentos. Son totalmente contrarias. Las dos hacen 60 unidades, pero totalmente contrarias en el contenido de cada una. Una tiene más vestido y la otra tiene más alimento. ¿Qué mide esto? Las preferencias del consumidor. Ya puse a 3 a diferenciar qué canasta preferiría y los 3 prefirieron canasta diferente. Esas son las preferencias del consumidor, esa es la conducta del consumidor que se refleja en estas gráficas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ahí? Todo bien, licenciada. Gracias, Stephanie. Bueno. En la figura 3.2, una curva de indiferencia. La figura 3.2 muestra una curva de indiferencia llamada U1, que pasa por los puntos C, B y D. La curva en rojo es la U1. Pasa por los puntos, dice, C, B y D. O podríamos decir B, C y D. Esa es la curva de indiferencia. Esta curva indica que el consumidor se muestra indiferente entre estas 3 cestas de mercado. La cesta de mercado B tiene 50 unidades de vestido y tiene 10 de alimentos. La cesta C tiene 30 unidades de vestido y 20 de alimentos. Y la D tiene 20 de vestidos y 40 de alimentos. Si sumamos, la B tiene 50 unidades de vestido más 10 de alimento, tiene 60. La C tiene 30 unidades de vestido y 20 de alimentos, tiene 50. Y la D tiene 20 de vestidos y 40 de alimentos, tiene 60. Podríamos decir que están equilibradas entre 50 y 60. Al consumidor le va a dar exactamente lo mismo tomar la cesta B, tomar la C o tomar la D. Le va a ser indiferente y por eso la curva atraviesa las 3 canastas, las 3 cestas, porque al consumidor le da lo mismo cuál de las 3 va a seleccionar. Nos dice que no siente ni mejor ni peor renunciando a 10 unidades de alimento para obtener 20 unidades de vestido más, desplazándose de la cesta C a la B. Renuncia a 10 unidades de alimento para obtener 20 más de vestido. Tenía 20 de vestido, pero tiene 30 de alimento. Entonces está renunciando a tener 10 unidades de alimentos para poder tener 20 más de vestidos. En la misma gráfica de la diapositiva anterior. También se muestra indiferente entre los puntos C y D. Renuncia a 10 unidades de vestido para obtener 20 más de alimento. O sea, prefiere tener más alimento que vestidos. Por otra parte, prefiere C a la G. Aquí está C y aquí está G, que se encuentra por debajo de la curva U1. U sub 1. ¿Dónde está la G? En la curva, en la línea roja, la curva roja. La G está por debajo de la U1. Pero hay consumidores que van a preferir, aunque salgan de la curva, van a preferir la G, que tiene 40 unidades de vestido y tiene 10 unidades de alimento. Obsérvese que la curva de indiferencia de la figura 3.2
tiene pendiente negativa de izquierda a derecha. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque prefiere renunciar a unas unidades para poder tomar las otras. Para comprender por qué, supongamos que tuviera pendiente positiva de C a E. Que de C, está aquí la curva, que está en C, y subiera a E. En este caso se violaría el supuesto según el cual se prefiere una cantidad mayor de un bien a una menor. ¿Por qué? Porque C está prefiriendo quedarse con lo que tiene y no subir a la E, que le daría 40 de vestidos y 30 de alimentos. Aquí tendría 40 más 30, tendría 70, y mientras que la C tiene 30 y 20 tiene 50. Pero pueden haber consumidores que prefieran así. Ahí se rompe el supuesto de que entre más mejor, pero es la conducta del consumidor o las preferencias del consumidor. Como la cesta de mercado E tiene una cantidad mayor que la C, tanto de alimentos como de vestido, debe preferirse la C y por lo tanto no puede encontrarse en la misma curva de indiferencia que E. Si vemos, no está en la misma curva. En realidad, cualquier cesta de mercado que se encuentre por encima y a la derecha de la curva de indiferencia A de la figura 3.2 se prefiere en cualquiera que se encuentre en la U. Cualquiera de las que esté arriba de la curva van a tener más. Y entonces se cumple la propiedad que entre más, mejor. Si alguien prefiere una cesta que está abajo de la curva, entonces ahí se perdería esa propiedad que entre más, mejor. La curva de indiferencia U1 que pasa por la cesta de mercado C muestra todas las cestas que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción que la C. O sea, todas las que pasan por la C, que serían B, C, D, representan la misma satisfacción. Unos prefieren más alimento, otros prefieren más vestido, otros al contrario, pero si están dentro de la curva, que en este caso sería la B, la C y la D, al consumidor le va a ser indiferente. Los mapas de curva de indiferencia. En el video vimos lo que es el mapa. ¿Cómo se representaba el mapa? Por 3 curvas en la misma gráfica. Mapa de curvas de indiferencia. Es un gráfico que contiene un conjunto de curvas de indiferencia que muestran las cestas de mercado entre las que es indiferente un consumidor. Puedo preferir la cesta A, la cesta B, la cesta C, dependiendo cuál es mi preferencia. Lo que tenemos que entender en esta teoría es que nos está diciendo que cada consumidor tiene sus preferencias, que cada consumidor va a elegir la canasta que satisfaga más las preferencias que tiene. Para describir las preferencias de una persona por todas las combinaciones de alimento y vestido, podemos representar un conjunto de curvas de indiferencia llamado mapa de curvas de indiferencia. Cada una de las curvas del mapa muestra las cestas de mercado entre las que es indiferente la persona. Esta gráfica es similar a la que veíamos en el video. Muestra 3 curvas de indiferencia que forman parte de un mapa de curvas de indiferencia. La U3 reporta el máximo nivel, que sería esta. Recordémonos que entre más se aleje de la base, es porque más satisfacción va a presentar. La U3 reporta el máximo nivel de satisfacción, la U3 es esta, porque está más lejos de la base, seguida de la U2 y la U1, que sería la que menos satisfacción representa, porque es la que está más cerca de la base. Esto es un mapa de curvas de indiferencia. ¿Entendemos por qué se le llaman mapas de curvas de indiferencia? Luis Eduardo. Sí, licenciada. ¿Qué tienes por el mapa de las curvas de indiferencia?
Pues lo que acaba de decir es eso, o sea, el que esté más alejado del punto es lo que da más satisfacción, entonces en este caso U3 sería mayor satisfacción que U2 y U2 mayor satisfacción que U1 y más que nada como para determinar al final qué es esta sería la que más satisfacción va a dar al público o a los que lo vayan a consumir. Exacto. Vamos a ver, gracias. James, para no extrañarte, James. Dígame para qué soy bueno. La cesta D está en la curva U1, la B está en la curva U2 y la C está en la curva U3. Viendo el mapa, ¿cuál es la cesta que produce más satisfacción? A ver, estamos hablando de tres de estas distintas Ese que es tienen. un mapa de curvas, un mapa donde aparecen las tres carreteras que podríamos tomar, pues, ¿no? ¿Cuál de las tres cestas es la que provoca, según el mapa, la mayor satisfacción? Solo una duda, ¿el color de la línea influye en esto o no? No, es solo para ver la diferencia. ¿Eh? O sea, podríamos haber hecho las tres del mismo, o sea, el autor, ¿por qué las hizo? No las hice yo. Las tres del mismo color. Lo que muestra es qué tan alejados están del punto o de la base. Entre más alejados, más satisfacción. El color no tiene nada que ver, James. O sea, entre más alejados, más satisfacción. Entonces, siguiendo esa norma, sería la cesta U3. La U3 es la curva. Bueno, yo diría que esa curva en el punto. No, pero ¿qué cesta? Porque ahí están las tres cestas. La cesta C, creo yo. Sí, porque es la que está más alejada y está sobre la curva de la U3. Pero es que yo decía lo de los colores porque para que lo pusiera en esos colores, siento que aquí los colores te dan una ayuda, si lo piensa bien. Porque como la idea es que la satisfacción es entre más alejado que esté, si se da cuenta, entre más alejado esté la curva, se pone más pálida. Entonces es como que una ayuda, por así decirlo. Para entenderlo, ¿eh? Exacto. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Pero realmente la intención es ponerlas de diferente color para diferenciarlas, digamos, ¿verdad? Pero sabemos que entre más alejado de la base o del punto esté, va a provocar mayor satisfacción. Lógicamente, cualquier consumidor, si aplicamos el supuesto de que entre más mejor, aunque no sea lo mejor, yo conozco a alguien que dice, bueno, si a mí me van a invitar a comer, a mí me gusta comer bastante, invítenme a frijoles, pero me dan bastante, no me van a invitar a carne que me den un poquito. Preferencias del consumidor. No importa qué contenga la cesta C, pero es la que tiene mayor cantidad de productos, pues. Entonces va a ser la que mayor satisfacción le dé al consumidor. Pero puede venir alguien y diga, no, pues aunque tenga poco, pero tiene mejor calidad, prefiero la D. Aunque esté en el mapa mostrándonos menor satisfacción. ¿Estamos, James? Sí, estamos. Bueno, esto es un mapa de curva de indiferencia. Si nosotros nos vamos a una definición de qué es un mapa así común y corriente, Fátima, ¿qué me dirías? ¿Qué es un mapa para ti? Fátima Lourdes. Sí, bueno, es algo que tal vez representa como una guía de dónde está ubicado cada cosa, ya sea como gráficamente, alguna superficie, como por ejemplo el mapa de los departamentos o del municipio, ubicar dónde está cada lugar o cada objeto. Eso es un mapa, una guía que nos dice dónde estamos ubicados. Entonces, ¿qué es un mapa de curvas de indiferencia? Un mapa que nos va a presentar o una guía que nos va a presentar los niveles de satisfacción que nos va a dar cada curva de indiferencia. Podría ser que hubieran 2, 3 cestas en cada una de las curvas, pero lo que nos va a decir cuál es la curva o qué cestas se encuentran en la curva que nos causa la mayor satisfacción, una satisfacción intermedia o la más baja satisfacción. ¿Estamos? Stephanie, ¿entendemos lo que es un mapa de las curvas de indiferencia? Sí, licenciada.
Vaya, mamita. Bueno. Un mapa de curvas de indiferencia es un conjunto de curvas de indiferencia que describen las preferencias de una persona. Si tomáramos el mismo ejemplo, bueno, Pablo Javier me diría, bueno, yo me ubicaría en la cesta que está en la curva U1. Puede ser que Oliver Javier me dijera, yo me ubico en la curva de indiferencia de la U2, porque a mí la cesta B es la que mejor me parece. Pero puede ser que venga Byron y me diga, no, yo me ubico en la U3, porque en la U3 aparece la cesta C, que es la que yo prefiero. Cualquier cesta de mercado situada en la curva de indiferencia U3, como la C, se prefiere a cualquier situación o a cualquiera que esté situada en la U2, por ejemplo, la B, la cual se prefiere a su vez a cualquiera situada en la U1, como la D. Si aplicamos el supuesto de que entre más mejor, todo mundo va a preferir la cesta C, que se ubica en la curva U3. Cualquiera que venga va a preferir la cesta B porque tiene más productos que la D sobre la D, o sea, la curva U1. Recordémonos entonces que la mayor satisfacción la va a tener la curva que está más alejada del punto o más alejada de la base de la gráfica. La que esté más alejada del punto es la que nos va a provocar mayor satisfacción. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Licenciada, disculpe, yo tenía una duda, pero era con la anterior gráfica. ¿Es la misma? ¿Esta? No, la anterior. Es que estaba viéndola ahorita y me surgió una duda. ¿Esta? Ajá. Es que ayer el lunes cuando lo estábamos viendo, como ahí se toman los puntos B, C y D, entonces esos son los que no son indiferentes. Entonces los importantes o los que nos interesan serían F y E. Mi pregunta es, ¿el G al estar cerca de la línea de indiferencia es indiferente o también forma parte del punto de interés? Forma parte del punto de interés porque está fuera de la curva. Está por debajo de la curva, pero puede haber un consumidor que las prefiera porque me estás hablando de la G. Puede haber un consumidor que diga, no, yo quiero 40 de vestidos aunque tenga poco alimento. Yo prefiero tener ropa que alimento. Puede ser. Entonces, sí le es indiferente, sí le es diferente a poder escoger, diríamos, la G, porque la G tiene 40 y 30, pero puede decirse, no, yo quiero 40 de alimento, de vestido, aunque tenga solo 10. Están por debajo de la curva, pero puede ser que alguien las prefiera. También no es indiferente la E. La E tiene 40 de vestido y 30 de alimento y puede ser que alguien la prefiera. Las que nos resultarían indiferentes serían la B, la C y la D. Las que están por debajo del punto, esas no son indiferentes, esas tienen algo porque decir, bueno, yo prefiero la G o yo prefiero la F, o las que están arriba de la curva como la E, que yo podría decir yo prefiero la E sobre todas las demás. Indiferentes solo las que están sobre la curva, la B, la C y la D. ¿Estamos? Sí, está bien. Y por lo general en la gráfica ya va a venir como la curva de indiferencia o en qué nos basamos para hacerla, si es que nos tocará hacer. Con los datos, con las tablitas. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí todavía no hay tablita. Aquí está. En las tablitas habría que graficar con los datos alimentos en la Y y vestidos en la X. Y graficarlos, o sea, todos los datos que están aquí salen de la tablita, igual que nosotros, cuando les ponía la otra tablita. Esta, por ejemplo, para graficar con los datos que trae la tablita. Si yo les pusiera, porque no he decidido que se los voy a poner, pero si yo se los pusiera, yo les tengo que dar la tablita y ustedes grafican. Ya, pero mi pregunta es, supongamos la curva de la... No, ¿cómo es?
bueno, la curva, o sea, pasa por 3 puntos. ¿Cómo seleccionan esos 3 puntos? ¿Cómo seleccionamos los 3 puntos? Dependiendo las preferencias que tenga el consumidor. Pero vamos a llegar ahí. Esta. En la tablita me podría decir, bueno, B tiene 50 de vestidos y tiene 10 de alimentos. La C tiene 30 de vestidos y tiene, ¿dónde vamos? La C, y 20 de alimentos. Dependiendo cuáles tú prefieras, ahí va a pasar la línea. En este caso estamos viendo que a los consumidores les es indiferente poder tomar la B, la C o la D. Todo se basa en la preferencia del consumidor, en la conducta del consumidor. Entonces van a pasar porque tiene que ser una curva. O sea, tú no puedes hacer una curva en esta forma que la agarraras de B y a E nada más. Solo te quedaría aquí. No te llega al tope de los datos. La curva te va a dar desde el inicio hasta el tope. No puedes agarrar tampoco desde la G y quedarte solo en la D porque estarías dejando de lado los 50. O sea, tu curva tiene que iniciar aquí y tiene que finalizar aquí. Entonces tu curva va a pasar por los puntos que toquen esos. Yo te tendría que dar los datos de la tablita y tú solo graficar y dibujar tu curva exactamente que inicie de aquí y que tope aquí. Entonces es la única. Porque si la iniciamos en la G, estamos dejando de fuera los de 50. Me podría decir, bueno, yo grafiqué G, C y D, pero ¿y qué pasa con estos? ¿Me entiendes? La curva va a tomar todos los datos. Ya le entendí, gracias. Vaya. Y vamos por los mapas. Bueno. Mapa de indiferencia, su expresión cardinal y geométrica. La forma de las curvas de indiferencia. Recuérdese que las curvas de indiferencia tienen todas ellas pendiente negativa. ¿Cuál es la pendiente negativa? Que todas van hacia abajo. De izquierda a derecha. Todas tienen... ya me pasé. Recuérdese que las curvas de indiferencia tienen todas ellas pendiente negativa. En nuestro ejemplo de los alimentos y el vestido, cuando aumenta la cantidad de alimento a lo largo de una curva de indiferencia, la cantidad de vestidos disminuye. El hecho de que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa se desprende directamente de nuestro supuesto que cuanto más, mejor. Tenemos ese supuesto de que la gente siempre va a preferir más, aunque no sea de buena calidad, pero si tiene más, es mejor. Si una curva de indiferencia tiene pendiente positiva, un consumidor se mostraría indiferente entre dos cestas de mercado, aunque una de ellas tuviera tanto más alimento como más vestido. O sea, si una curva de indiferencia tiene pendiente positiva, o sea, cuando va de izquierda a derecha, hacia arriba, es positiva. Cuando va de izquierda hacia abajo, de izquierda a derecha hacia abajo, es negativa. Si una curva de indiferencia tiene pendiente positiva, un consumidor se mostraría indiferente entre dos cestas de mercado, aunque una de ellas tuviera tanto más alimento como vestido. O sea, no le importara que tuviera más vestido o que tuviera más alimento. Lo que le va a interesar es que tenga más de cualquiera de los dos. Lo que él prefiera. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Una disyuntiva es tener que elegir una opción y dejar de un lado la otra, o sea, rechazar la otra. La forma de una curva de indiferencia describe en qué medida está dispuesto un consumidor a sustituir un bien por otro. ¿Cuánto quiero yo perder de vestido para ganar más de alimento? ¿O cuánto quiero yo ganar de alimento
aunque tenga que perder de vestido. Obsérvese, por ejemplo, la curva de indiferencia de la figura 3.5. Esta es la figura 3.5. Partiendo de la cesta de mercado C y trasladándose a la B. Estamos en la C y la B. Vemos que el consumidor está dispuesto a renunciar a 6 unidades de vestido. La C tiene 16 unidades de vestido y tiene una unidad de alimentos. La B tiene 10 unidades de vestido y tiene 2 de alimentos. Partiendo de la cesta de mercado C y trasladándose a la B, vemos que el consumidor está dispuesto a renunciar a 6 unidades de vestido. De las 16 que tiene la C, la B tiene 10. La B está dispuesta a renunciar a 6 unidades de vestido por ganar una más de alimento. Repitiendo. La cesta C tiene 16 unidades de vestido y tiene una de alimento. Pero el consumidor que prefiere la cesta B está dispuesto a perder 6 unidades de vestido, a tener solo 6 de vestido, pero prefiere tener 2 de alimento. ¿Cuál es la disyuntiva aquí? ¿O cuál es la decisión que tiene que tomar el consumidor? Pierdo 6 de vestido, pero gano una más de alimento. Es la preferencia de ese consumidor que prefiere la cesta B. El de la cesta C dice, bueno, yo tengo 16 de vestido, aunque tenga solo una de alimento. Pero esa es su preferencia. Obsérvese, dice, por ejemplo, la curva de indiferencia de la figura 3.5, partiendo de la cesta de mercado C y trasladándose a la B, vemos que el consumidor está dispuesto a renunciar a 6 unidades de vestido para obtener una más de alimento. Esa es la preferencia de él. No le importa tener 6 menos de vestido por tener una más de alimento. Nos trasladamos de la C a la B y la B perdió 6 unidades de vestido, pero ganó una de alimento. ¿Entendemos esta gráfica? Es la disyuntiva o es la decisión que toma un consumidor. Dejo 6 de vestido para tener una más de alimento. Cuanto más vestido y menos alimentos consuma una persona, mayor será la cantidad de vestido a la que renuncia para obtener más alimentos. Dejó 6 unidades de vestido por ganar solo una más de alimento, pero es su preferencia. Asimismo, cuanto más alimentos posea una persona, menor será la cantidad de vestido a la que renunciará a cambio de más alimento. Si nos damos cuenta, por ejemplo, con la D. La D tiene 6 unidades de vestido y tiene 3 de alimento. Si la comparamos con la C, la D tiene 6 de vestido y la C tiene 16. Quiere decir que la C tiene 10 unidades de vestido más que la D. Pero la D tiene 2 unidades de alimento más que la C, que solo tiene 1. ¿Cuánto está dispuesto el consumidor que tiene la cesta D a renunciar de unidades de vestido para tener 2 más de alimento? Pues el consumidor que prefiere la cesta D está prefiriendo dejar 10 unidades de vestido para ganar 2 más de alimento. Si nos vamos al consumidor que tiene la cesta E, tiene 4 de vestido, está renunciando a 12 unidades de vestido por tener 3 más de alimento. Y el de la F está renunciando, el de la F estaría por aquí, estaría en 3 unidades
estaría renunciando a 13 unidades por tener 4 unidades más, porque tendría 5 de alimento. La disyuntiva es entonces, ¿a qué renuncia un consumidor por tener más de la otra parte? La elección, podríamos decir, está entre que el consumidor elija más vestidos o elija más alimentos. Que prefiera perder vestidos para ganar alimentos o que prefiera perder alimentos para ganar más vestidos. Las gráficas es razonamiento sobre la conducta que presentan los consumidores a la hora de adquirir o a la hora de seleccionar los bienes que van a satisfacer sus necesidades. ¿Estamos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias, Stephanie. Gracias. Bueno, vamos a ver otro pequeño videíto que también nos da información. Esto, chicos, que estamos viendo es análisis para que entendamos cómo funciona la preferencia del consumidor, cómo el consumidor elige entre uno y otro bien. Estamos viendo preferencias. Más adelante vamos a ver en qué se basan esas preferencias del consumidor. Vamos a ver. En economía, para medir la cantidad que está dispuesto a renunciar un consumidor para conseguir más cantidad de otro bien, se usa una medida que se llama relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución es la cantidad máxima por la que un consumidor está dispuesto a renunciar para poder conseguir una unidad adicional de otro bien. Supongamos que tenemos dos bienes que son nueces y cacahuetes. Entonces, en este caso, la RMS será cuántas nueces estamos dispuestos a renunciar para obtener un cacahuete adicional. Si la RMS es 2, significa que estamos dispuestos a renunciar 2 nueces para conseguir un cacahuete. Este concepto se encuentra relacionado con las curvas de indiferencia, ya que en cierto sentido es con ellas donde se analiza la RMS entre dos productos. Pongamos un ejemplo en el cual tenemos la siguiente curva de indiferencia de un consumidor. Entonces, si el consumidor se encuentra en el punto A, que corresponde a 18 nueces y 2 cacahuetes, y quisiera tener un cacahuete más, lo que significaría pasar al punto B, tendría que renunciar a 4 nueces. Por tanto, se quedaría con 14 nueces y 3 cacahuetes. Para calcular la relación marginal de sustitución, en este caso, habría que poner en el numerador de una fracción la variación de nueces, es decir, menos 4, y en el denominador habría que poner la variación de cacahuetes, que ha sido de más 1. Para que la RMS sea un número positivo, se pone un signo negativo delante. Por tanto, en este caso, la RMS es de 4, lo que quiere decir que para obtener una unidad más de cacahuetes, el consumidor ha tenido que renunciar a 4 nueces. Hay que ver que la RMS es tan solo la pendiente de una curva de indiferencia. Esta pendiente, como se puede ver, es cada vez menos negativa a medida que el consumidor tiene más cacahuetes. El sentido de esto es que cuando un consumidor va teniendo cada vez más de un bien y menos del otro, estará dispuesto a cambiar menos cantidad del bien que va teniendo menos para obtener una unidad más del otro, ya que su utilidad por ir teniendo más de ese bien irá descendiendo. Y es por esto por lo que la RMS será cada vez menor cuando descendemos a lo largo de la curva. En este ejemplo, el consumidor, cuya curva de indiferencia se encuentra representada en este gráfico, estará cada vez más reacio a cambiar más nueces por cacahuetes a medida que va teniendo más cacahuetes, por lo que su RMS entre ambos bienes descenderá. Y es por esto por lo que las curvas de indiferencia se suelen representar con una curva convexa. ¿Qué nos dice entonces la relación marginal de sustitución? Que cada vez que nosotros vamos consiguiendo satisfacer nuestras preferencias, adquiriendo más el bien que nos interesa, vamos a estar dispuestos a dejar menos del otro bien, porque podríamos llegar, vamos llegando ya a la satisfacción que nos da el bien que nosotros sí queremos tener. La relación marginal de sustitución, la pendiente de una curva de indiferencia mide la relación marginal de sustitución del consumidor entre dos bienes. En la figura, la relación marginal de sustitución entre el vestido y los alimentos disminuye pasando de 6 entre C y B
entre C y B. Recordémonos que C tiene 16 vestidos y B tiene 10. Y la relación de sustitución es de 6. Estoy sustituyendo las unidades de vestido por unidades de alimento. Dice, la relación marginal de sustitución entre el vestido y los alimentos disminuye pasando de 6 entre C y B a 4 entre B y D. ¿Por qué? Porque B tiene 10 y D tiene 6. O sea que D solo está dispuesto a renunciar a 4 unidades de vestido para conseguir una más de alimento. Después a 2 entre D y E. D tiene 6 y E tiene 4. E está dispuesto a renunciar solo a 2 unidades de vestido para conseguir una más de alimento. Y después a 1 entre E y F. E tiene 4 y F tiene 3. Y entonces F solo está dispuesto a dejar de un lado una unidad de vestido por tener una más de alimento. O sea, llegó la relación 1-1. Solo dejó una unidad de vestido para tener una más de alimento. ¿Qué nos dice entonces la relación marginal de sustitución? Que un consumidor siempre va a estar dispuesto a dar menos entre mayor satisfacción esté consiguiendo con el bien por el que está sustituyendo al otro. Aquí estaban dejando vestidos, unidades de vestidos por tener más alimento. Pero una vez los consumidores empezaron a obtener más y más alimento, cada vez estaban dispuestos a dejar menos unidades de vestido por conseguir alimentos. Quien tenía la canasta B, que fue el primero que empezó a cambiar vestido por alimento, estuvo dispuesto a dejar 6 unidades de vestido por alcanzar solo una más de alimento. Pero la F, la sexta F, que fue la última que hizo el intercambio, apenas si estuvo dispuesta a cambiar una unidad de vestido por una más de alimento. ¿Entendemos qué es lo que nos da a conocer la figura de la relación marginal de sustitución? Que cuanto más tengamos de alimento, pues la F ya tenía 4 y solo quería uno más, entonces solo estuvo dispuesta a cambiar una unidad de vestido por tener una más de alimento. ¿Interpretamos bien lo que nos dice la gráfica? Chicos. Sí se entiende, licenciada. Bueno, gracias, mamita. Es puro análisis de saber qué estamos dispuestos a perder por conseguir un bien que nosotros queremos. Puede ser que pongamos frutas en lugar de vestidos o carne, poner carne directamente en los alimentos. Entonces, ¿cuánto de carne podemos ceder para tener más frutas? ¿O cuánto de frutas podemos ceder para tener más alimento? O sea, más carne. Es análisis lo que nos muestran a nosotros las gráficas. La curva de la demanda individual. Es la curva que relaciona la cantidad que comprará un consumidor de un bien con su precio. La curva de demanda del individuo relaciona la cantidad que compra un consumidor de un bien con su precio y podemos continuar incluyendo todas las variaciones de precios posibles de los alimentos. Veamos la gráfica. Efectos de las variaciones de un precio. La curva de precio-consumo representa las combinaciones de alimento y vestidos maximizadoras, o sea, lo máximo de utilidad que nos corresponde por cada una de esas y cada uno de los precios posibles de los alimentos. Obsérvese que cuando baja el precio de los alimentos, la utilidad alcanzable aumenta y el consumidor compra más alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo gano 500 quetzales o tengo 500 quetzales disponibles para poder comprar 10 libras de carne.
significa que la libra de carne vale 50 quetzales. Entonces, con mis 500 quetzales yo puedo comprar 10 libras de carne. Pero yo tengo mis mismos 500 quetzales, pero la libra de carne subió a 60. Yo ya podría comprarme solo 8 libras de carne. ¿Por qué? Porque yo tengo mis mismos 500 quetzales, pero el precio de la carne subió. Ahora me puedo comprar solo 8 libras de carne. Yo tengo mis mismos 500 quetzales, pero la libra de carne bajó a 35. Ahora me puedo comprar 14 libras de carne. ¿Qué nos dice estas variaciones del precio? Que el consumidor va a comprar la cantidad de productos para lo que le alcance su dinero, dependiendo el precio. En la gráfica podemos ver, creo que aquí las tengo separadas, sí. Por ejemplo, en la gráfica A, estas gráficas las tienen ustedes en el documento de lectura. La gráfica A y la gráfica B. Obsérvense que cuando baja el precio de los alimentos, la utilidad alcanzable aumenta. O sea, yo con mis 500 quetzales, la libra de carne valía 50, podía comprar 10 libras. Pero el precio de la carne bajó a 35, entonces pude comprar 14 libras. Siempre con vestidos y alimentos. En la canasta C, habíamos nosotros dejado 6 de consumir 6 de vestido. En la canasta D habíamos dejado de consumir 5. En la canasta B habíamos dejado de consumir 4 y así sucesivamente. Pero ahora veamos precios. Voy a poner la otra porque ya se miran mal los precios. Aquí. La curva de demanda del individuo relaciona la cantidad que compra un consumidor de un bien con su precio. En la figura 4.1b, que es esta, la curva de demanda del individuo relaciona la cantidad de alimentos que compra el consumidor con su precio. Por ejemplo, el precio de los alimentos. En la canasta E, el precio es de $2. Entonces puedo comprar 4 unidades de alimentos. En la canasta F, el precio es de $1. Entonces puedo comprar 12 unidades de alimentos. Y en la canasta G, el precio está a 0.5 de dólar, entonces yo puedo comprar 20 unidades de alimentos. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio de los alimentos baja, la cantidad de alimentos que yo puedo comprar sube. Con $2, yo solo podía comprar, cuando el precio es $2, yo podía comprar 4 alimentos, perdón. Cuando el precio de los alimentos bajó a $1, yo podía comprar 12 alimentos. Y cuando el precio de los alimentos bajó a 0.5, yo podía comprar 20 alimentos. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que cuando el precio es menor, se pueden comprar más alimentos. ¿Entendemos esta gráfica? Baja el precio, el consumidor puede comprar más. Sube el precio, el consumidor puede comprar menos. ¿Estamos? Miren pues, si nosotros dividiéramos, por ejemplo, que cuando el precio de los alimentos está en $2, pudimos comprar 4 alimentos. Si nosotros dividimos $2 dividido 4 alimentos, nos da que cada alimento o cada unidad de alimento vale 0.5. Cuando los alimentos bajaron a $1, pude comprar 12 unidades. Y cuando el alimento bajó a 0.5, yo pude comprar 20 unidades. La gráfica lo que nos dice es que si el precio de los alimentos baja, yo puedo comprar más unidades de alimentos.
Pero si el precio de los alimentos sube, yo puedo comprar menos unidades de alimentos. ¿Entendemos lo que nos quiere mostrar esta gráfica? Sí, licenciada. Gracias, Stephanie. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, solo estamos viendo lo que las gráficas nos quieren mostrar. En la próxima clase ya vemos en qué se basan las preferencias del consumidor. ¿Cuáles son los elementos que toma en cuenta el consumidor para poder tener las preferencias? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Por mi parte no, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, entonces, si no hay preguntas, esta fue nuestra clase del día de hoy. Se recuerdan que esta semana tenemos viernes alterno y entonces nos escuchamos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día, Feliz día, licenciada. Carlita. Feliz día de... Feliz día, Buen licenciada. Feliz día, licenciada. Adiós. Buen día para todos. Lick, disculpe, Sí, mamita. de que de una consulta, digamos, todos estos temas que estamos viendo, eso, bueno, me imagino que sí entra en el parcial, pero todo este tipo de gráficas también. No, las gráficas, no. Ah, Recordemos que es presencial. Sí, Es que, mamita, es que es puro análisis. sí. Solo es de analizar por qué prefiero esto, por qué prefiero el otro. Estamos viendo la conducta del consumidor. Si te das cuenta, no hay cantidades, no hay fórmulas, es solo de analizar. Ajá. ¿Por qué nos comportamos? O sea, si pusiéramos una canasta donde hubiera maquillajes, por ejemplo, yo que te miro a ti tan linda en tu foto y bien maquilladita. Si estuviera la canasta de maquillajes y estuviera la canasta, hablemos de ropa. No, de ropa no, porque también la vas a preferir. Hablemos de, ¿qué te digo yo? De útiles para dar las clases. Ajá. Lógicamente, ¿tú qué escogerías? ¿Los maquillajes o los útiles para dar clases? Maquillaje, Lick. Porque es lo que a ti te sirve, porque es lo que tú prefieres. Pero yo te diría, como yo no me maquillo mucho, yo prefiero mi computadora. Estamos analizando las preferencias del consumidor. ¿Qué te sirve más? Bueno, sí. O sea, es puro análisis. Y no se preocupen, que esto no viene en el examen, es puro análisis. Y de verdad que, tú sabes que a mí no me gusta matarlos con un examen, ¿verdad? Sí, es cierto. Lick, pero así como en este parcial, que el suyo creo que es lunes. El último, creo que es el último que tiene. Ajá, yo creo que sí. Digamos, todavía vamos a ver parte numérica o algunos, o solo es pura teoría. Es pura teoría, hasta el primer parcial es pura teoría. Bueno, sí, yo pensé que íbamos a ver algo práctico también. ¿Tú querías parte práctica? No, más adelante sí. No, es que la primera unidad normalmente en todos los cursos es parte teórica nada más. Bueno, está bien. Ligi, ¿y esas presentaciones ya están en Canvas? Es que yo quería empezar a estudiar porque sí está larguito. El folleto ya está en Canvas, la presentación no, pero el folleto es exactamente lo que tengo en las presentaciones. Bueno. Es exacto lo que está ahí. Por eso le subí el folleto, porque el folleto ya lo subí desde la semana pasada. ¿Qué pasa? Que viste que cuánto día no estuve y pero yo traté de dejar al día todo. De hecho, yo a la Inge también le dejé la presentación, le dejé el folleto, le dejé todo para que ella pudiera trabajar. Bueno, ¿y qué semanas son las o unidad que se estudia, Lick, para este primero? Fíjate, bonita, que no tengo en mente, pero si quieres lo voy a establecer y te lo digo porque creo que es la unidad 1 y 2. Espera, bueno. Voy a ver de una vez, espérame un ratito. Ahorita te digo hasta dónde llegamos. Vaya, Lick. Vamos a ver. En la 1 y la 2 y todavía entra parte de la 3, pero ya les voy a subir el documento de la 3, pero la 1 y la 2 seguro entra. Bueno. Y parte de la 3. Ajá.
1 y 2. Ujú. Bueno, Lick, gracias. Vaya, mamita. De acuerdo. Gracias, mamita, muy amable. Bendiciones. Bueno, Lick, gracias igual. Bueno, pues adiós.